Entonces, ya estoy grabando la sesión. En esta ocasión, pues dado que ayer tuve ahí como esta sesión de estudio con ustedes y estuve ahí un poco más saturado, no tengo tal cual una presentación y realmente quiero ser como muy breve con la introducción o el contexto que yo pueda aportarles respecto tanto al malestar en la cultura como con el documental de Grizzly Man. Sobre todo por lo que dijimos con anterioridad, pues que sean ustedes también más protagonistas de este espacio, que sea una comunicación más plural y pues ojalá podamos ya tener cada vez más participaciones. Yo sé que es algo que de buenas a primeras se antoja difícil, pero que poco a poco vamos a ir superando ese temor o esa reserva a poder hablar en público de nuestras opiniones, ¿no? Entonces, bueno, pues así a grandes rasgos, Werner Herzog es un cineasta alemán, él nace en Múnich, Alemania, todavía sigue vivo, em, y pues es como muy icónico, tanto en la cultura popular como su cine es como muy silvestre, por decirlo de alguna manera. Él es como un cineasta sui generis, es decir, no es como mucho de ortodoxias, como de un método ortodoxo de cómo realizar cine, sino justamente por lo cual ha sido a veces criticado y a veces glorificado, pues es por tener una forma de realizar cine de manera no metódica. Él es más como de ir improvisando en el camino, prácticamente a veces no tiene guiones, no tiene storyboards, no tiene tantas guías que lo atan creativamente y que le permiten en el momento ir como generando ideas que a veces le ha servido bastante bien y a veces pues no siempre es tan bueno tener estas formas tan improvisadas de realizar cine. Él pues tiene muchas obras de ficción, también es muy conocido por el documental, sus documentales en general tienden a ser muy buenos, este, pero originalmente tiene algunas ficciones que lo han hecho bastante famoso, tiene por ahí Fitzcarraldo, tiene Aguirre la cólera de Dios, me parece que se llama esa otra película, hizo como una especie de remake de Nosferatu, de esta primer película como impresionista. Él hizo después una readaptación, un remake, igual le salió pues bastante bien. Y dentro de los documentales tiene uno que se llama Lo and Behold, otro que se llama, bueno, ese trata como temas de la virtualidad, de la implicación de las tecnologías, del internet en la vida de los individuos. Otra que se llama Into the Volcano, que habla como sobre los rituales que hay en torno a los volcanes y que también quizá en un momento dado si les interesó este de Grizzly Man, se lo recomiendo para ver, está pues en Netflix me parece, y si no pues eventualmente lo pasamos. Afortunadamente creo que muchas de las películas de Werner Herzog están en YouTube, que son como no tan comerciales digamos y por lo tanto no están como muy protegidas por las distribuidoras. Y pues tiene este documental de Grizzly Man, que si no mal recuerdo es del 2005 y a grandes rasgos pues hace como un seguimiento de lo que fue la vida de este activista por los derechos animales, ecologista, que fue Timothy Treadwell, que fue muy sonado su caso en una época en Estados Unidos, en un tiempo en el que pasó, pues por esta cuestión tan que pueda ser catalogada medio de inadaptado de estar como conviviendo con una comunidad de osos, ¿no? Particularmente en esta reserva que está en Alaska, que fue pues finalmente donde pierde la vida, ¿no? Entonces, básicamente, en términos de Werner Herzog, ay, que digo, hay otro dato curioso. Él tiende a hacer también como muchos cameos en muchas series y como productos más populares comerciales del entretenimiento. Por ejemplo, él hace un cameo en la serie de Mandalorian, si no mal me acuerdo, en la primera temporada de esta serie de Star Wars. Él sale ahí como un personaje medio incidental, pero ahí sale. Y entre otras, creo que también sale en una serie policíaca. Entonces, a lo mejor de una u otra manera
les suena o lo han llegado a ver por ahí. Pero bueno, es básicamente un dato curioso para entender cómo Werner Herzog ha sido como muy relevante en la cultura popular y pues en la historia del cine contemporáneo. Y después, pues solamente de Freud, digo, ayer ya hablé yo por lo menos hasta los codos de Freud, pero lo más que podría abonar tal vez en esta ocasión como modo de introducción, como modo de contexto respecto a la obra del malestar en la cultura, es que es bien importante tomar en cuenta que fue publicada y su proceso de escritura fue pues alrededor del año 1930, que si eso lo llevamos a la historia, pues vamos a darnos cuenta de que todo el contexto que estaba viviendo era por una parte de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y por otro lado ya casi el ascenso de Hitler al poder y del inicio del régimen nazi. Entonces, obviamente a él estar en esos territorios, porque pues él era de Viena, y tener como muy de cerca esa coyuntura de conflictos geopolíticos, de conflictos sociales y culturales bélicos muy cercanos a él, pues lo llevan a conceptualizar ese tipo de ideas, ¿no? De pronto, tal vez habrá quienes se les haga hasta como muy pesimista la visión de Freud respecto a muchas cosas, pero yo creo que también hay que considerar que el haberse formado y el haber teorizado bajo ese contexto, pues evidentemente no fue en vano, ¿no? Y que va a representar algo sumamente trascendental e influyente pues, para su escritura. Entonces, a grandes rasgos, yo pondría como esas dos cosas, tanto de la película como del libro El malestar en la cultura, pues para dar pie a nuestro análisis y no sé si alguien quiera pues empezar con algún tema que le haya llamado la atención para que lo vayamos desglosando entre todos. ¿Qué onda, Omar? Adelante. Sí, no, yo, sabes que yo tenía como una duda. Lo que pasa es que yo no leí el texto que pusiste, Ajá. eh, pero ahorita que Josué habló, dijo que había un giro en la película. No entendí, o sea, no me quedó claro a qué giro se refería. A ver, Josué, si quieres, compártenos tu punto de vista y lo vamos desarrollando. Sí, bueno, más que un giro, más bien lo que yo me esperaba de la película, porque como te digo, yo no tenía idea del director, no tenía idea de la película, no tenía idea del personaje Timothy, o sea, nada de nada. Entonces, por el título y de lo que leí que decía, pues yo me imaginaba algo distinto, ¿no? Incluso quizá los primeros, no sé, 20, 30 minutos, yo pensé que simplemente iba a ser un documental así pues no sé, la narración de alguna tragedia que le sucedió a algún sujeto, ¿no? Que un ecologista que estaba, pues, entre osos. Y que al principio, pues, yo no asociaba primero la película a la lectura, ¿no? Como que no veía de qué forma se iban a relacionar, pero pues vi como poco a poco se fue introduciendo la película en la vida de Timothy, ¿no? En cómo al pasar pues tanto tiempo entre osos y solo, bueno, o casi solo, porque igual se menciona que no, él quería aparentar estar solo, pero también muchas veces estuvo con algún acompañante, ¿no? Mujer como la chica que también, su novia que falleció junto con él, este, pero como en esta soledad o en esta necesidad de querer pasar el tiempo haciendo algo, pues estas grabaciones que él se hace, pues terminan siendo como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de terapia, no sé, como de desahogarse de todas sus ideas, porque de pronto está alguna grabación y se ve que se le viene alguna idea a la mente y empieza a hablar solo y se va, ¿no? Como hilo. Y termina haciendo reflexiones así como de la vida, en algún punto igual habla de Dios, en algún punto igual habla de sus relaciones así con mujeres, etcétera, etcétera. Siento que cada vez se va tornando más a cómo este personaje se va autodescubriendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y marcando este contraste entre su naturaleza humana
y la sociedad, ¿no? Porque incluso él hablaba de la sociedad humana como algo ajeno a él. Decía, en el mundo de los humanos, sin considerarse él parte de él se veía más como un animal salvaje, ¿no? Entonces, por ahí iba mi punto más que un giro en la película, era que yo tenía una idea distinta de cómo iba, de qué se iba a tratar. Era más que nada eso. ¿Quieres darle tú alguna retroalimentación, Omar? Sí, no, ya, pues no tanto como retroalimentación, más bien sí está divertida la película. Yo la vi hace mucho tiempo, pero pues ahora que la vuelvo a ver y todo o sea, con esta mirada que pues finalmente no podemos evitar cuando ya estamos metiéndonos en estos temas de psicología, pues sí es inevitable, ¿no? Como verla con otros ojos. Cuando yo la vi hace pues ya un rato, sí fue como me daba como risa, ¿no? Que esta cosa es como se me hacía muy simpática. Y pues obviamente uno termina, bueno, no sé en el caso de ustedes, pero yo terminé cuando la vi hace mucho tiempo terminé como qué loca está la banda, ¿no? Qué locos están, hay mucha gente que está bien loquita. Pero bueno, pues finalmente pasa por este asunto de ya verlo desde otra mirada, de lo que de repente no me termina de convencer, pero que al final, esto que en psicología le llaman la conducta desadaptada, pues sí, claramente, si tú lo clasificas con estas herramientas que tenemos, el DSM-5 y esas madres, pues sí terminas como viendo que el compa tenía pues un trastorno, o no sé si uno o varios, pero pues que sí tenía ahí como conflictos, ¿no? En estas cosas, pero hay una parte de la película que sí es como bien reveladora, cuando se refieren a él como una persona agresiva, que todo el tiempo estaba buscando conflicto, lo dice una persona que lo describe, pues, o sea, alguien que lo conoció, que lo recuerda como una persona conflictiva, que siempre andaba buscando pleito, y que él expresaba que eso era parte era parte suya, pues, o sea, que no lo podía evitar, que eso era parte de su naturaleza. Y que al final eso también me parece que, digo, pues yo apenas estamos como metiéndonos en estos temas, pero que finalmente sí me da la impresión que en psicología no hay lugar, no hay espacio para este tipo de cosas, ¿no? Es conducta desadaptada y ya, se acabó. Se clasifica, se le diagnostica y punto, ¿no? Démosle terapia cognitivo-conductual para que se le quite esto y que aprenda otras cosas, pero pues eso pues pasa por quitarle esa parte de la naturaleza de la persona que reconoce que ese impulso, esa agresividad, lo que sea, pues forma parte de su personalidad y que, pues si algunas personas pueden reconocer que de repente ser como depresivos o que puedan ser como esta parte, ¿no? Medio impulsivos, etcétera, es eso, parte de la personalidad, pues ¿qué nos importa? ¿Por qué tendríamos que pretender corregir esas cosas cuando pues cuando una persona ya lo asumió, pues reconoce que es parte suya y pues no, ¿por qué pretender cambiar o entre comillas curar eso, ¿no? Entonces para mí eso es como lo interesante y finalmente también esta parte de que pues sí hay unos elementos donde sí se pueden apreciar como cosas que al final del día, o sea, al final del día si somos ansiosos, deprimidos, lo que sea, pues yo creo que no hay mayor tema con eso, siempre y cuando eso no sea el obstáculo para que nos permita desarrollarnos y hacer otras cosas que nos gusten y pasarla chido, porque al final del día, pues de eso se trata. Nada más aquí en el caso de este compadre, pues a mí lo que
sí me llama la atención es como el asunto de este, no sé cómo le llaman, complejo, qué chingo sea, pero de pretender cambiar unos osos, o sea, eso es como de, este, ya si lo llevas a otros terrenos, pues la banda sí somos así, ¿no? Te juntas con una persona que es alcohólica, que es agresiva, que es lo que tú quieras, con la esperanza de cambiarla. No sé, como con este complejo de decir, pues no hay tema, ¿no? Yo me aviento y conmigo pues va a cambiar, o no sé qué pretendas o qué pretendemos cuando caemos en ese tipo de acciones, de conductas, de comportamientos, y que pues al final pues es cagado, porque pues la chica esta con la que murió, pues también traía un poquito ese conflicto, ¿no? Ahí, bueno, digo, yo qué voy a saber, ¿no? Pues finalmente no me voy a poner aquí a hacer diagnósticos, pero sí, como de, caramba, no será por ahí también iba la muchachita, porque pues también si estás viendo que el compa está bien clavado con sus osos y tú querías otra cosa y así, pero ahí vas siguiéndolo, ¿no? Como, pues no sé, pretendiendo que cambiarlo, curarlo, ¿qué querías hacer? Y el otro igual, ¿no? Pues son osos, güey, te van a atacar en algún momento porque, pues, pues porque son osos, nada más por eso, y pues como siempre estar buscando el límite, ¿no? Viviendo al límite, no sé, por ahí es como por donde yo me quedaría, pero sí considero que como me hizo falta hacer la lectura, pues sí me gustaría escuchar como la opinión de ustedes que la leyeron para saber qué relación pueden encontrar ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? Este, digo, yo sí tengo ahí tal vez un par de puntos que pudiera abordar, pero no sé si alguien quiere decir algo antes de que yo me vaya tendido como ya me conocen. Anímense. Bueno, si quieren, voy desarrollando un par de temas y ya con eso a ver si se animan a darles igual vuelo a la hilacha de lo que yo vaya diciendo. Pues mira, me parece interesante esto que dices, Omar, respecto a que no leíste la obra pero sin embargo, de una u otra manera, a lo mejor no de una manera técnica o teórica, pues sí, enunciaste varios puntos de lo que habla Freud. Y eso se me hace bien interesante porque, pues al final nos habla del inconsciente, ¿no? Estas cosas que si bien no teorizamos o que no todos estamos entendidos bajo la teoría de un tema, pues de una otra manera lo visualizamos y por eso les digo, me parece muy importante que a pesar de que no hagan la lectura, a pesar de que quizá no hayan visto del todo la película o algo así, es bueno escucharlos o es enriquecedor escucharlos porque vamos a encontrar un punto de acuerdo, de eso estoy seguro. Y a lo que yo voy con eso, Omar, es que, por ejemplo, en un primer momento Freud habla de que la cultura tiene una dicotomía. Eso es algo bien importante que hay que entender. Cuando Freud hace cierto señalamiento no los hace con una intención positiva o negativa, solamente está haciendo una descripción de las cuestiones. Entonces, en ese sentido, cuando habla de que la sociedad es dicotómica, se refiere a que por una parte aprende, por una parte reprime al individuo, al sujeto que pertenece a ella, pero por otro lado también es necesaria la sociedad para protegernos. Entonces, eso mismo pasa con Timothy Treadwell, ¿no? Por una parte vemos a un personaje que ni siquiera es un personaje, es una persona que existió en la vida real, eh, que se siente tal vez tan insatisfecho con su sociedad, con su entorno, con lo que culturalmente le fue impuesto, y que después más adelante me gustaría hablar de esos antecedentes que tuvo en su vida y cómo en el lado clínico es importante visualizarlos. Pero bueno, todo ese antecedente que él tuvo en su vida, incluso creo que en algún momento fue como consumidor de drogas, me parece que pierde por ahí una beca deportiva. Entonces, todo eso nos habla de por qué él de pronto se quiso alejar de su sociedad, pero al mismo tiempo se vuelve como irónico porque no es que se haya alejado de una sociedad para meterse en otra, sino que simplemente se mete a la naturaleza. Y justo Freud habla de cómo la omnipotencia de la naturaleza,
Como justamente muchas veces la humanidad, la mente humana, la psique, está tratando de lidiar con ciertos artificios, pues contra la omnipotencia de la naturaleza. Y en ese sentido, este comportamiento de Timothy Treadwell, este, llega a ser irónico en el sentido de querer generar comunión con animales, como pensando, ya de aquí me voy a librar de la sociedad humana, pero no se da cuenta de que la naturaleza es así como que punto y aparte. La naturaleza no te va a proteger, como esta idea que hay de la Gaia, de la Pachamama, como de que todo se ordena, de todo tiene que llevar un orden, un cosmos, y la naturaleza es perfecta y todo lo hace en función de prosperar, es relativamente engañoso porque evidentemente respecto a las sociedades humanas, la naturaleza representa un caos. En uno u otro momento no sabemos si va a temblar, si va a haber un terremoto, si va a haber un maremoto, si va a haber un tsunami, si va a explotar un volcán, si X cosa. Y lo mismo pasa con los animales, o sea, no podemos realmente generar una comunicación tal con los animales que podamos decir está sintiendo esto o va a reaccionar de esta manera. En ese sentido, pues Timothy Treadwell se separa de esa sociedad que lo protege y lo mete más bien y se mete él mismo a una sociedad en la cual está todo el tiempo a la deriva, ¿no? Sin saber pues en qué momento iba a pasar lo que finalmente pasó. Entonces, eso por una parte me parece interesante para empezar a abordar esta cuestión de qué significa la cultura para el sujeto. Por una parte, es una represión del ello, es decir, como lo vimos ayer en la sesión de estudio, pues el ello es esto que contiene los instintos primitivos, esto que busca el goce, a pesar de que ese goce sea infringir las leyes, ¿no? Y entonces, obviamente, si uno se va a incorporar a una sociedad, tiene que reprimir ese ello, tiene que reprimir esa necesidad constante, ese principio de placer, dice Freud, de querer satisfacer el placer por el placer. Entonces, en ese sentido, obviamente, al uno pertenecer a una sociedad, tiene que mediar con el otro a través de las normas, a través de las leyes, a través de la cultura. Porque si bien las leyes son un artificio ya más moderno, más de la cultura occidental hasta cierto modo, pues recordemos que en las culturas primigenias había también un cierto grado de normas, ¿no? La prohibición del incesto en algunas comunidades, como decíamos ayer en la sesión de estudio, incluso en nuestra misma sociedad contemporánea vemos que hay comunidades que se rigen por usos y costumbres que no son tal cual una figura legal, pero que de una u otra manera se hacen presentes en esa comunidad y tienen una implicación. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que esa es como la dicotomía, el conflicto constante en el que se tiene que estar viendo el sujeto en una cultura, entre decir, me voy a entregar a la sociedad, a la cultura, reprimiendo mis instintos para no transgredir al otro, pero al mismo tiempo esa sociedad, pues, al infringir esta represión, si bien me va a proteger porque yo mismo no puedo cultivar, yo mismo no puedo hacer todas las labores que pueden existir en una sociedad, pues también la moneda de pago es psíquica hasta cierto punto, en el sentido de que existir en sociedad causa malestar, tal cual como lo dice Freud, causa un grado de sufrimiento, es traumático hasta un grado, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, cuando la sociedad es funcional, cuando la sociedad, como puede ser muy visto en nuestra comunidad mexicana, pues tiende a infringir las leyes a diestra y siniestra, ya no sabes si vas a salir realmente, vas a ser protegido por esa sociedad o no, todavía se vuelve más traumático. Entonces, eso es un elemento que en un primer momento yo visualicé en el documental. El ver cómo un sujeto puede estar ya tan, vamos a decirlo así, eh, molesto, para usar el concepto freudiano, también puede estar tan molesto con su cultura que decide decir yo ya no pertenezco aquí. Y justo como decía Omar, otra vez diciendo, haciendo énfasis, es que si bien no leyó el libro, también tiene ciertos puntos en común.
Pues la sociedad, desde sus normas, desde sus parámetros, lo primero que va a hacer es patologizar a ese sujeto que se sale de su sociedad y decir, pues tienes un problema mental, tienes un problema de salud mental y como lo vimos en nuestra primera sesión de Foucault, no es como que muchas veces esos mecanismos de reincorporación, de rehabilitación, de aparente sanación se muestren de la manera más noble o suave ante el individuo, sino que tienden a ser estigmatizantes, tienden a ser normativos en el sentido de que llevan al sujeto a moldear su personalidad respecto a la de otros, tienden a ser contra la subjetividad, es decir, no llega a haber una tolerancia hacia la diversidad respecto al pensamiento, de decir, pues yo pienso así, a mí me gustan los animales y tolérenme, ¿no? Mientras yo no me meta con ustedes, sino por el contrario, justamente se le empieza a poner como el dedo, se le empieza a señalar con el dedo y pues tampoco no es como que su sociedad o su entorno mismo, si de por sí ya le estaba causando un conflicto, el verlo de esa manera, porque al final se ve también en ciertas posturas de diferentes personas allegadas a él que lo rodeaban, el cómo dan su visión de él, pues no es como que su entorno cercano lo estuviera apoyando tanto. Y recordemos, para también hacer un pequeño paréntesis y un comercial, pues al final quizá no sé si algunos haya de primer semestre, segundo semestre, pero los que llevamos en cuarto semestre, podemos darnos cuenta de que en los procesos terapéuticos, sobre todo en esta área como de psicología de la salud, aunque en general en toda la psicología yo lo diría, pues son bien importantes estas redes de apoyo. Si realmente no existe algo que al sujeto lo esté respaldando o algo donde tenga un espacio que le dicen espacios seguros, ¿no? Donde pueda hablar, donde pueda expresarse sin temor a la represión, sin temor a ser segregado, sin temor a la crítica, pues es evidente que esa patología, esa estructura mental con la que esté cursando la persona se vuelva más aguda, se vuelva más más compleja al grado de simplemente no favorecer la rehabilitación o la reincorporación de esta persona. Entonces, el comercial aquí es porque justo también es un poco la función que hace este grupo, ¿no? El darnos a entender que siempre es necesario, desde las cuestiones más banales como puede ser cotorrear y no tan banales porque también es muy necesario, o construir conocimientos para un fin propio de decir quiero sacar buenas calificaciones, pues es importante tener una comunidad hasta el grado de sobrellevar pues todo lo que va a conllevar su ayer 4 años y medio en la virtualidad no es fácil, ¿no? Se lo puedo decir yo por lo menos desde una experiencia ya de ir casi a la mitad y pues sí ya empezar a tener ciertos implicaciones en salud mental de no tener como esa presencialidad con los compañeros. Entonces, eso mismo tiene que ver con la película. No me salí tanto de la tangente, por la tangente, pero tiene que ver con la película y con la obra, en el sentido de que cuando Freud habla como de esta crítica a la cultura y a decir el malestar en la cultura, no es como diciendo, voy a decirlo con groserías, pinche cultura caca, ¿no? Sino que es tal vez también como una manera de invitarnos a construir sociedades que realmente se apoyen, a comunidades que realmente podamos cooperar entre nosotros para sobrellevar estos malestares que constantemente podemos sentir de existir en sociedad, de comprensión, de tolerancia, de poder realmente aceptar la diversidad y no de decir, pues existe una sociedad solamente con el fin egoísta de ser protegido por ella y no aportarle demasiado de mi parte, ¿no? Eso en primer momento. No sé si en este primer punto que estamos abordando alguien quiera hacer una intervención o quiera aportar algo a este punto para irme con el otro que también tengo ahí en mente. Bueno, si quieren me voy con el otro punto. Y el otro punto es justamente... Ay, perdón, Oscar, adelante. No, perdón, solamente dije, dale, igual y ahorita entramos más. Ok, ok. Este,
El otro punto que me parece importante de la obra en conjunto con la película es esta cuestión del principio de realidad versus principio del placer. El principio de realidad, pues es obviamente como toda esta realidad abrumadora que hay en torno a la persona de decirle, pues tú quieres esto, pero en la realidad existe esto, ¿no? O incluso podríamos verlo desde Timothy Treadwell. Tú quieres ser un oso, tú quieres ser un animal, pero no eres un animal. La realidad es que eres un humano, la realidad es que de una u otra manera existes en una sociedad humana. La verdad, la realidad es que ya estás atravesado por el lenguaje, por la cultura, ya estás atravesado por los artificios de la humanidad. Va a ser difícil que realmente seas un animal. Ya es tu super yo está, digo, tu ello está muy disminuido al grado de que no aguantarías estar en una sociedad natural. Y el principio de placer es justamente esa otra parte donde hace contraposición el sujeto de decir, sí existe esto en la realidad, pero yo quiero conseguir el placer a toda costa. Y ahí es donde hace esta cita Freud de un poeta, no me acuerdo cómo se llama otra vez, Teodor algo, en el que dice, no podemos prescindir de las muletas. Acá hace referencia con eso a que de una u otra manera siempre estamos buscando maneras, mecanismos, que en este caso puede ser sublimación o sublimar ciertas pulsiones, cierta energía libidinal en actividades socialmente aceptables, en actividades deportivas, educativas, y que nos ayuda a desplazar como ese otro deseo fantasioso que tenemos constantemente de ser un algo casi imposible, a llevarlo a algo que sí realmente tenga una incidencia en nuestra realidad, en nuestro principio de realidad. Pero también al mismo tiempo llega a un grado de principio de placer tan vicioso que pues también hay los que la única manera que tienen para solventarlo es a través de adicciones o a través de esas mismas actividades que hacen en función de sublimarse, pues llevarlas a un grado adictivo. De una u otra manera yo vería en Timothy Treadwell algo así. Como que me da la impresión que justo en un primer momento su intención era sublimar ciertos conflictos suyos, cierta energía suya que estaba ahí mal direccionada en su sociedad, en pues el cuidado de animales, en el estudio de animales, en el contacto animal, pero tanto fue su llevarse al principio del placer que pues terminó en eso, terminó en un acto que tal vez no necesariamente pudiéramos catalogar de sano, pero no en el sentido como sano desde la normatividad, sino sano porque al final pues eso terminó con su vida. A lo mejor él sí quería terminar su vida, no lo sabemos y eso habría que respetarlo porque otro punto importante, tanto en la clínica como en nuestro ser social, es entender esta cuestión de la bioética, ¿no? Y la bioética sería decir, ¿qué tanto tenemos incidencia o deberíamos de tener incidencia en otro tipo de vidas, tanto en la animal como en la de nuestros prójimos, ¿no? Y eso mismo puede pasarnos en la consulta. Creo que es muy constante que de pronto llegue, no sé, un paciente, digo, no lo he pasado, pero me imagino que debe ser algo muy común, y que llegue con un problema fuerte de tendencias de pensamiento suicidio, ideaciones suicidas, de uso de sustancias, al grado que uno diga, híjole, no, es que si tantito me lo hago, o sea, tantito se mueve y está al borde, se va a matar, de alguna u otra manera se va a morir. ¿Y qué tanto realmente el psicólogo tiene un compromiso con la vida en el sentido de decir, tengo que afanarme, así hasta mis últimas posibilidades, a realmente salvar esa vida? De una u otra manera se pensaría que sí tenemos un cierto grado de compromiso. Pero realmente, ¿hasta qué punto podemos comprender las motivaciones o entender las motivaciones del otro para hacer lo que está haciendo? ¿Qué tanto nosotros no mismos podemos caer en el vicio de decir, esto que yo estoy pintando como una buena intención de perpetuar una vida, se puede volver un acto de dominación, de decir, no, pues quédate, no, aquí nos vamos todos coludos o todos rabones, ¿no? No lo sabemos. Obviamente no se desea nunca ese tipo de cosas, pero creo que toda esa cuestión de la vida en general, y lo mismo creo puede pasar en los animales, esta cuestión del cuidado de los animales,
como humanos podríamos decir, ¿qué tanto realmente como humanos nos tenemos que involucrar en eso o intervenir en la vida de otros? ¿Qué tanto cuando una persona cuida de un animal, si es en verdad un interés por el cuidado del animal? ¿Y qué tanto no puede ser hasta perversión en el sentido de que ya se vuelva una necesidad más mía como humano, de querer llenar espacios o vacíos en mí a través del animal y no que el animal realmente esté pasando un momento grato conmigo? Entonces creo que siempre es importante revisarnos y hacer estas reflexiones constantes, particularmente en la clínica, de pensar qué tanto puede ser nuestra alcance como psicólogos, porque me parece que Shakespeare, y creo que igual Freud lo citaba en un momento dado, pero yo creo que sí lo leí directamente de Shakespeare, decía algo así como que cuando alguien muere, no es que sufra el que se muere, sino el que se queda. Y en este sentido, eh, ¿cómo podríamos realmente sortear estos momentos donde hayan esas situaciones? ¿Qué tanto bioéticamente tenemos una implicación en esas situaciones al grado de que tengamos que comprometernos nosotros mismos en nuestra integridad? Adelante, Oscar. Bien, bien, ¿se escucha? Ujú. Gracias. Sí, Sí, fíjate, sí. justamente secundo todo lo que mencionas. De hecho, lo llegué a pensar, armando mis ideas, ese tema justamente de la vida, ¿no? Y llegando a un punto en el que uno se cuestiona en la práctica clínica, incluso ni para ir tan lejos, ¿no? O sea, en la vida diaria, como escucha uno de gente que pues trae situaciones fuertes, o incluso de, pues a mí sí me ha tocado, ¿no? Escuchar de algunos cercanos en cuestión de suicidios, y esta parte que mencionaste, yo totalmente secundo lo que mencionas, hasta qué punto a veces nosotros podemos ser incluso un poquito egoístas, ¿no? Esa parte de pensar más porque a mí me dolería que tú te murieras, a que pensar lo que le está atravesando a esa persona, por qué quiere justamente su vida terminarla. O sea, realmente hay veces en las que podemos estar tal vez imponiendo esa postura, como ahorita diste el ejemplo, tal vez con mejores palabras. Pero bueno, no me quiero desviar tanto. ¿A qué iba? Justamente con esto también de la parte de la vida de Timothy, al menos lo que se refleja en el documental. Para mí veo como esa parte de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, justamente no es algo que yo creo que le fuera ajeno al saber que el riesgo era muy grande, independientemente de lo que tuviera como trastornos, que para mí creo que era, por lo que estuve allí medio queriéndole ahí hacerle también yo al mame de, ay, vamos a ver qué puede hacer que uno analice aquí, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues es como entre buscando opciones y el DSM así de cuestión, pues era un trastorno delirante, ¿no? De delirio, o sea, realmente para mí fue como lo que yo me incliné a verlo de esa forma. Tampoco una depresión como tal, por ahí encontré que le llaman como una distimia, que no es tal cual una depresión. Distimia, sí. Distimia, que es más como leve, ¿no? Entonces, esta parte en la que tú dijiste ahorita, ¿no? La parte de sublimarlo de alguna forma, lo que él llegó a tener como pues en algún momento de la película se menciona, ¿no? Uno de sus conocidos, que tuvo una epifanía por justamente tener alguna sobredosis que lo llevó casi a la muerte, ¿no? Entonces, para él pues fue redirigir su sentido de su vida en otra cosa, o para él justamente sin darse cuenta, pues de ahí se agarró, en encontrarle algo que para él era supuestamente bueno. Que fíjate que yo ahí puedo de tener un poquito o sea, no concordar tanto con lo que mencionaron algunos, que quería salirse de la sociedad. No lo veo tanto así yo, o sea, simplemente fue como menciono, lo de la epifanía que tuvo y se enfocó en eso, ¿no? O sea, realmente no es como que quisiera escaparse de la civilización o no estar ahí. Yo no lo sentí tanto así, no lo vería de esa forma. Pero sí, la pulsión de muerte, pues creo que sí puede ser muy evidente. Si nos tomamos al texto psicoanalítico de Freud, pues por ese lado que estuvimos viendo, del malestar. Y que, pues bueno, él buscarle ya su sentido en eso, pues él, pues creo que hasta cierto punto, ¿quiénes somos para juzgarlo, no? O sea, si lo vemos desde esa perspectiva en la que te queremos como analizarlo muy a fondo y juzgar, es que incluso lo que dice
bueno, como el director manejó la película, como que en un momento llega a dar a entender, creo yo, que lo que le pasó es por esto y por esto, y muestran como cuestiones que lo hace a uno sesgarse en el sentido de que, ay, sí, él tenía ciertos comportamientos que era evidente que le iba a pasar esto, se lo merecía, incluso uno de los testimonios dice que se lo merecía, obtuvo lo que se merecía, ¿no? A ese grado, ¿no? Entonces, el director llevar ese tipo de lenguaje en las escenas que transmite al espectador, pues parece que va encaminado a eso, ¿no? O sea, no tanto así, pero de alguna forma es relevante más en las escenas, ¿no? Y pues, ¿quiénes somos para juzgarlo? Cada quien busca a veces incluso, pues yo creo que todos, quien se atreva a aventar la primera piedra, el que no buscamos o tenemos actitudes o hábitos insanos, ¿no? Sabemos que la pulsión de muerte está en varias cosas, o sea, desde tener un vicio por el alcohol, por el sexo, por algo compulsivo en exceso, todos lo tenemos, y si él lo quiso canalizar en eso y sabía los riesgos y todo, pues él se acercó a sus propios riesgos, cada quien busca su propio veneno, incluso, por así decirlo de otra forma, y, y pues bueno, pues creo que se tuvo su libertad de ser, independientemente de sus conductas que fueran fuera de lo normal, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita es lo que quería aportarte, creo para mí era como eso, ¿no? Su trastorno delirante de cómo se manejaba entre todas las escenas que mostraba el director. Y pues ahorita hasta eso es lo que ahorita quería aportar. Ya vendrán más. No, muchas gracias. Y sí, mira, fíjate que eh, se me vienen a la mente algunas ideas ahorita de lo que estás comentando. Lo primero es que eh, dar a entender que justamente por lo menos desde el psicoanálisis, digo, también las demás terapéuticas tienen ahí su tiempecito para llevar a cabo ciertos procesos, pero el psicoanálisis tiende a ser el más largo. Es decir, los procesos terapéuticos del psicoanálisis son muy largos. Sí, de hecho, Prácticamente. tengo Ajá. conocidos que han pasado por eso y son años y dicen que aparte de todo son pues dolorosos, ¿no? Son muy, muy dolorosos. Son, si no es que eternos casi, o sea, que no va a haber la cura como tal. Y es dolorosísimo. Sí, son bastante largos. Y esto lo digo en el sentido de que siempre se antoja como muy tentador ver algo, o en esta cuestión de estarnos formando como psicólogos, estar en relación con otros, estar en una plática cotidiana y pues querer empezar a articularnos como psicólogos y decir, ah, es esto, es esto, es esto, es esto. Entonces, justamente el conflicto ahí es que imagínense cuánto tiempo le puede llevar en un proceso psicoanalítico a alguien realmente comprender y caer en cuenta de ciertas situaciones de su vida, como para que nosotros como estudiantes de psicología lleguemos y digamos, eres esto. Entonces creo que ahí también es importante nosotros reflexionar sobre nuestro papel como futuros psicólogos, de si vamos a ejercer como un instrumento normativo de estar todo el tiempo etiquetando a las personas en cosas de manera rapaz, de manera silvestre, incluso en el psicoanálisis existe un concepto que se llama psicoanálisis silvestre, que justo refiere a personas que aún teniendo el conocimiento teórico y técnico del psicoanálisis, con lo muy poco que tienen de información empiezan a ejercer ciertas cosas hacia las personas, pero muchas veces en un tono más como agresivo, violentador, de decir es que tú te estás proyectando, es que tú tienes una estructura esquizoide, cosas así, que realmente en un afán, pues como debería de ser una terapia, ¿no? Y de hecho, justo en la terapia psicoanalítica, el terapeuta habla casi que nada. Básicamente a veces hasta siente que estuvieras hablando con una pared. Pero no porque se estén haciendo güeyes, eso es importante decirlo, sino porque hay momentos donde no le toca hablar al terapeuta. Y eso creo que tanto en el psicoanálisis como en todas las terapéuticas. Hay momentos donde es el analizante, el paciente, el consultante el que se tiene que dejar ir para realmente después de un proceso largo podamos comprender qué le está pasando, porque al final pues, son muchas capas la psique de una persona como para de pronto ver la principal, que es lo que en la cognitivo conductual le dicen la causa de consulta, algo así le dicen, como esta situación primaria por la cual estás llegando a una consulta que puede ser, por ejemplo, depresión. Pero pues esa depresión seguramente tiene todo un proceso de situaciones que han ido pasando
para llegar a ese síntoma, como para simplemente decir voy a curar la depresión, es como decir solamente le voy a quitar lo podrido a la fruta de arriba para que no lo vea yo, pero sabemos que en el fondo se está ahí todavía haciendo el hongo, ¿no? Todavía está enraizado el hongo y pues, va a seguir pudiendo a la psique de la persona, por decirlo de una mala manera, en el sentido de que le va a causar síntomas o malestares. Entonces, eso es lo primero que se me ocurre de esta cuestión que dices, en el sentido de que sí es muy osado uno como persona ahí que nada más está llegado a alguien a hacer un juicio de valor y decir, tienes esto y deberías de hacer esto, ¿no? Pero es todavía más osado hacerlo en nosotros en una posición cuando seamos psicólogos. Y creo que eso es algo importante y que me parece pues bien necesario hacer en este tipo de sesiones, pues tratar de cambiar nuestra propia práctica psicológica. En general iba a decir psicoanalítica, ya se me va a salir ahí lo inconsciente de que yo quisiera que todos fueran psicoanalistas, ¿verdad? Pero no, pues sí es importante que existan los psicólogos. No, sí, de Eh, hecho. y en ese sentido, es lo que un poco propone también Freud. Decir, sí, o sea, es que la cultura te va a meter un grado de malestar, pero pues también hay de malestares a malestares, no es lo mismo que vivas ahorita en Palestina y que estés al tiro todo el tiempo, a que vivas en un país nórdico, ¿no? Y que tu malestar sea como que se te descompuso tu iPhone, ¿no? Entonces no se demeritan las dos experiencias, pero yo creo que sí tienen implicaciones psíquicas bastante diferentes. Y eso creo que es algo que tenemos que construir desde la sociedad, sí, desde la política también, pero al final la política, pues construirla desde la sociedad. Y por otro lado, adelante Josué. Sí, bueno, no, pues se me hicieron muy interesantes los aportes que hicieron, pues tocaron varios puntos, ¿no? Hay muchos temas que se tocan. Lo que quería comentar hace rato es cómo, pues sí, en efecto, como lo mencionaron, es este contraste de la vida que tuvo Timothy, porque creo que tiene un peso mucho mayor. Como dices, creo que sí, lo correcto, lo sano es no hacer un análisis o dar un diagnóstico, porque realmente tenemos muy poca información. Pero lo que sí es un hecho es que hubo un antes y un después en su vida, ¿no? Sabemos que tuvo se mudó, se fue a estudiar, tenía su beca, como dices, la perdió, que yo recuerdo tuvo una lesión, algo así, tuvo una lesión, la perdió, se sumergió pues en las drogas, en el alcohol, él mismo Timothy narra que se alcoholizaba a tal punto de que en un momento estuvo a punto de morir y fue donde como que se empezó a cuestionar el que estaba haciendo, ¿no? De su vida, que regresó con sus padres dijeron que para Timothy ese fue como el fracaso, que se sentía así destrozado. Y pues creo que es común ver estos casos en los que cuanto más extremo es la caída que tienes, por decirlo así, más extremo también es el cómo quieres compensar, ¿no? Esta satisfacción que no sientes, ¿no? Que en este caso, pues se ve como Timothy tiene una crianza, eh, pues quizá ecologista es decirlo mucho, pero se ve como por parte de su madre obtiene esta cultura como del cuidado de los animales, ¿no? Se ven filmaciones de cómo tienen hasta una ardilla, ¿no? Que se me hace una mascota muy peculiar para tener así una familia normal y cómo su madre le inculcó como que este sentir por los animales, por este respeto y yo siento que extremó este sentido que quizá ya tenía, ¿no? Porque dice que en una visita en un verano, precisamente aquí a Alaska, pues que se maravilló del paisaje, de todo y pues yo creo que fue ahí donde dijo, aquí soy, ¿no? Esto me encantó este momento y voy a darle un sentido a mi vida viniendo aquí, ¿no? Y fue que empezó a ir cada verano y se puso como meta, pues, según él, cuidar de los osos, ¿no? Que pues obviamente eso está muy debatible, ¿no? Hay algunos en el documental que hablan que pues, no les estaba haciendo ningún bien a los osos, quizá hice analizar lo de sus intenciones con lo que realmente pasó, ¿no? Pero bueno, hablando de su proyección, pues él se llamaba a sí mismo el guardián del bosque, ¿no? De cómo todas las personas que llegaban, él las veía como intrusos, vaya, hizo esa misión, su propósito de vida, ¿no? Y a mí lo que más se me hace interesante igual y lo que siento que le da como complejidad al documental es el hecho de que, pues, este cuate tiene horas de grabación, o sea,
hay mucho contenido de grabación, y el hecho de que él sea consciente, hablando de Timothy, de que se está grabando y está viviendo experiencias muy extremas, siento que le da otro toque, porque no sé si notaron que en muchas grabaciones, por ejemplo, al llegar a la isla, habla mucho de no sé si voy a sobrevivir o voy a enfrentarme a tal cosa que va a ser muy peligrosa y no sé, a lo mejor no sobreviva, pero quiero que sepan que esto lo hago porque me agrada y si muero seré feliz, ¿no? O una de sus amigas que dice que se despedía de ella igual diciéndole de que si no regreso, pues sabes que estaré haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces eso me hace preguntarme igual qué esperaba Timothy realmente a largo plazo, ¿no? O sea, qué tan probable veía él que en algún punto pudiera fallecer, porque las tomas que vemos son realmente locas, ¿no? O sea, el cuate está a centímetros de los osos, ¿no? O sea, es una cosa que dices, wow, o sea, ¿qué pasaba por su mente, ¿no? Entonces, se me hizo curioso el saber hasta qué punto él tenía esta posibilidad en mente de que realmente era muy probable que falleciera, de si quería quedar quizá como un mártir en cuestión ecológica. En algún punto recuerdo una escena muy sentimental, porque este cuate creo que algo que le da igual un plus al documental es que podemos analizar muy bien sus ideas y pensamientos porque él es como muy extrovertido, muy expresivo. De cada escena que veía, decía algunas palabras, decía una frase, como que expresaba muy detalladamente sus sentimientos. Y hubo un momento en el que explotó que empezó a maldecir al público, que fue un video como de un minuto diciendo, por Fabio, 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 para todas las personas así como que le tiraban y este aspecto. Entonces, no sé, se me hace muy, muy curioso el hecho de que él supiera que pues en algún punto esto iba a salir a la luz, ¿no? Sus grabaciones y hacer un análisis de este aspecto, ¿no? De que él qué esperaba realmente a futuro, o sea, qué esperaba que pasara. Sí, pues fíjate que qué bueno que lo comentas y por eso de nuevo exhortarlos a que participan porque de una u otra manera sí se movilizan las ideas, se hace este proceso dialéctico de irnos retroalimentando. Pues en psicoanálisis hay algo que se llama acting out, que sería algo así como el paso al acto. Y desde ese concepto podríamos pensar que muchas veces los suicidios no son una cosa instantánea. Hay suicidios prolongados, ¿no? Las personas que pues hacen consumo de sustancias y que de una u otra manera están conscientes de que en algún momento van a morir, pues hasta cierto punto podríamos pensar eso como una especie de suicidio prolongado, ¿no? Y creo que lo mismo puedo yo ver en Timothy hasta cierto punto como lo dices. Parecía que él ya lo iba buscando hasta cierto modo, ¿no? Ya sabía que le tiraba. Pareciera que él estaba como haciendo una crónica de su suicidio. Parecía que de pronto iba generando justo una narrativa en torno a ese personaje que creo que se llamaba el guardián del bosque, ¿no? Me parece que se llamaba. Y eso es también importante decirlo. En psicoanálisis las palabras construyen, las palabras estructuran, forman. No es lo mismo que te digan güey a que te digan eres el más chido. No es lo mismo que te digan Timothy Treadwell, el güey que fracasó en ciertas cosas como lo catalogaron sus familiares hasta cierto punto, o como él mismo se dio esa idea, pues debido a sus expectativas que se plantaron en él, a las expectativas que se plantaron en él. No es lo mismo que le digan Timothy Treadwell a que él de pronto casi casi que renazca o reencarne en otro personaje que es el guardián del bosque. Entonces, de pronto sí se siente como que histriónico en el sentido de que, pues no es lo mismo hacer las cosas por hacerlas, a, como dices tú, grabarlas, ¿no? Estaban grabadas hacia otro lado, estaban grabadas para que alguien las viera, estaban grabadas porque tenían una intención. Los actos generalmente tienen una intención y van direccionados hacia una persona. Y algo bien interesante desde el psicoanálisis respecto al suicidio es que muchas veces el acto suicida se dirige hacia una persona. ¿Y a qué me refiero con una persona? Obviamente, pues hacia la persona sí que se está quitando la vida, pero también tiende a ser como un mensaje hacia un otro que se queda. Es como decir muchas veces, ¿qué me hiciste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me volteaste a ver? ¿Por qué no atendiste esta situación que te estuve solicitando? A veces puede ser cruel,
sí esa percepción, pero pues a veces ese es el lenguaje, la comunicación que en un momento dado llega a encontrar las personas que ya llegan a ese grado pues de frustración, ¿no? Y en ese sentido pareciera que es lo mismo con Timothy, ¿no? Hacia quién iba dirigido este acto que estaba haciendo, no de suicidio, porque obviamente sería ahorita muy osado catalogarlo así tal cual. Solamente dejo ese ejercicio de pensarlo de esa manera así al aire, ¿no? Pero de una u otra manera, aunque no fue, digamos, suicidio, ¿hacia quién estaba dirigido todo esto que estaba grabando todo el tiempo? ¿Hacia quién quería que lo viera? ¿Cómo quería ser percibido en un futuro? ¿Como un héroe, como dices tú, como un mártir, como una forma de limpiar esta parte de su pasado, de decir fracasé en esta cuestión deportiva, en lo que tenía de expectativas de vida, pero logré esto? ¿O si realmente fue como un acto desinteresado? Y ahí es donde otra vez emerge lo inconsciente. ¿Qué tanto de lo que hacemos lo hacemos por un deseo propio? Y eso también viene en el malestar en la cultura. ¿Y qué tanto de lo que hacemos, ahí diría Lacan, es el deseo del otro? Y el deseo del otro se refiere a eso que está antes de nosotros, eso que estuvo, que existió antes de nosotros, que en el caso nuestro pudieran ser los padres, la cultura, la sociedad, los bisabuelos, etcétera. Es decir, qué tanto de lo que estamos haciendo en este momento, si lo reflexionamos, no era un deseo de ese otro. Y desde la vida de Timothy Treadwell, pues lo mismo, incluso tú lo dices igual, Josué. ¿Qué tanto no sabemos que algo se quedó ahí incrustado del deseo de los padres en Timothy? Que de una u otra manera fue emergiendo inconscientemente, fue dándose hasta que cuando menos se dio cuenta, Timothy era lo que era y hizo lo que hizo, ¿no? No vamos a catalogarlo de nuevo y no es bueno hacerlo, pues verlo como algo negativo, positivo, solo guiémonos de los actos y al final eso es lo que hay. Pero, pues, en ese sentido, ¿qué tanto realmente de lo que él hizo es algo que concientizó y no algo que pasó de manera inconsciente? Adelante, Oscar. Adelante, Oscar, perdón. Pues mira, yo quería retomar un poco de nuevo lo de el malestar en la cultura, retomando lo de, pues por ese lado también la película, lo de cultura, ¿no? Que no se nos explica, o por ahí lo leí en otro lado, de hecho, que como él venía, el texto original de alemán, pues para él cultura era otra cosa, ¿no? Otro significado, ¿no? Y que no era tal cual como cultura lo concebimos en nuestro castellano, digamos, que era como más como civilización, algo así. Y entonces sería más como una idea de lo que quería transmitir era el malestar de convivir o de relacionarse con los otros, ¿no? Y bueno, así yo lo seguí en esa línea, ¿no? Y tratando de entenderlo. Y pues bueno, tomando de nuevo lo que mencionamos hace rato de los malestares, o al menos de dónde venían sus fuentes del sufrimiento para el ser, hablando del principio del placer y el malestar, pues tú mencionaste uno, ¿no? Lo del mundo exterior, o sea que él creo que eran tres, ¿no? El mundo exterior, o sea, la naturaleza y todo lo de afuera, el cuerpo y las relaciones con otros, las relaciones humanas. Y pues aquí yo hago mi reflexión en la que pues él en teoría, pues pensaría uno que logró escaparse, ¿no? De lo que es la civilización, o al menos él quiso llegar a hacer eso, ¿no? Lo que él se le imponía, pero no lo hacía feliz, no le daba esa dicha. Y también dice Freud, pero la dicha es inalcanzable, o sea, ese es algo que no es, usa otra palabra, se me olvidó la palabra, que es, pero bueno, eso, ¿no? Que inalcanzable realmente no es posible de realizar, pero en ese afán de buscar esa felicidad, pues vienen también estas situaciones de sufrimiento, ¿no? Y me acuerdo de una parte que dice de la neurosis, o sea, también Timothy, pues bueno, podríamos ver que ya cayó en una cierta neurosis, que decía en el malestar, lo estaba de hecho ahorita volviendo a buscar,
que la neurosis el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura, deduciéndose de ello que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz, eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales. Y pues bueno, creo que en alguna forma él es lo que de cierta forma cree haber logrado, ¿no? A ver si estar haciendo su dicha, saliéndose de las normativas, de las convenciones sociales, pero aún así ves una frustración en él, ves que no, a pesar que está con la naturaleza o logrando sus ideales, pues no hay una forma de, o sea, no creo que no llegamos a ver como tal tampoco su dicha, porque pues él también entra en conflicto pese a que está supuestamente fuera de la civilización, llega a un conflicto con mismo Dios, ¿no? O sea, y como ahorita también otro compañero lo mencionó, se ven unas escenas donde pues, se conflictúan, ¿no? O sea, pese a que estoy viviendo de otra forma y me salí de las convenciones, pues Dios, o sea, emerge en él un arrebato de impotencia, ¿no? Ante esto que es la naturaleza y reclamar y sacar toda su frustración, la neurosis, gritar, insultar, y de repente, pues ante esa impotencia del caos, lo inexplicable, pues cae decía que no era religioso, pero empieza a hablar de cuestiones divinas, ¿no? De Dios, de cómo estas cosas se comportan de tal manera, y pues podemos ver ahí referencias al caos, ¿no? Incluso lo inexplicable y cómo así va a ser inherentemente, pues la realidad, ¿no? Pese a que estés en la civilización, ¿no? Pues es esa parte del sufrimiento que también comenta Freud, al menos en este análisis desde el malestar, pues que, pues allá afuera, ¿no? O sea, es otro de nuestros sufrimientos, o sea, ahí va a estar presente, sea que estés en la sociedad, sea que no estés en ella o supuestamente no estés en ella, pues ahí está, ¿no? O sea, y la otra, pues es el cuerpo, ¿no? Pero creo que eso viene ya para otra plática. Sí, sí, bastante interesante. No sé, Josué, ¿quieres participar tú también? Sí, es un comentario de algo que comentó aquí el compañero Oscar, que me pareció muy acertado, sobre todo cuando mencionó de cómo incluso ya estando en este escape, que podría decirse es con los osos, inclusive ahí pues tenía estos bajos, ¿no? En cuanto a cómo se sentía, porque pues podemos ver cómo romantizó de cierta forma la naturaleza, ¿no? Él tenía esta percepción de esta armonía, ¿no? Que esto fue algo que criticó mucho, o bueno, a mi percepción sí criticó lo que es el director del documental, de cómo Timothy veía como una armonía perfecta en la naturaleza, que todo era, no sé, digámoslo, paz y tranquilidad, y que en estos momentos en los que, por ejemplo, Timothy se encontraba, la escena donde se encuentra el cachorro oso destrozado, ¿no? Porque no recuerdo si era ya me acordé, fue porque pues las hembras oso estaban amamantando a los cachorros. Entonces, ¿qué hizo un oso? Mató a los cachorros para que las hembras dejaran de lactar y pudieran tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esos actos, digamos, quizá tan salvajes, podríamos decirlo, veíamos cómo corrompían a Timothy, ¿no? Igual esta otra escena donde se comen a un oso porque por la falta de lluvia y la falta de peces, pues los osos padecen hambre, y igual Timothy se ve como se destroza en esas escenas porque como que se le empieza a romper esta idea romantizada, digámoslo, de la naturaleza que tenía él, ¿no? Entonces creo que igual eso nos transmite un poco de esto. Sí, bastante interesante igual y creo que sí tiene mucha relación con lo que dice Oscar. No sé, adelante, ¿quieres hablar, Omar? Y ahorita yo igual vierto una opinión. Sí, hace rato igual de lo que decía Josué, sobre el asunto de las grabaciones, está bien loco porque a mí lo relaciona más bien con el tema o sea, imagínense este vato en estas épocas, ¿no? Donde sería un TikToker o un influencer, un pedo así, porque pues sí se ve que le late este rollo de estarse ahí grabando. Obviamente también hay como pues toda esta parte de donde se nota que pues
está experimentando, está buscando las mejores escenas y así. Esa parte está chida, está chusca, porque además también deja ver como esta parte donde, pues, poco o mucho está creando un personaje que se muestra frente a la cámara de algún modo, o sea, que frente a la cámara quiere dar la impresión de algo, ¿no? Lo que sea. Él dice que en algunos momentos dice que está estudiando a los osos, pero pues si nos vamos a esta idea positivista del pedo del estudio, es como de, pues sí, pero ese güey no era biólogo, una cosa así, no era etólogo, entonces, pues como que estudiando, ¿no? Pues ¿de dónde, qué estudiabas exactamente? Y ¿qué digo? Bueno, pues eso se presta como a, pues el estudio, pues finalmente, pues tampoco tiene que ser así formalista. Pero bueno, el chiste aquí, el punto es que esta cosa de crearse un personaje frente a la cámara, yo creo que sí le reforzaba, ¿no? Utilizando este término conductual, le reforzaba la conducta porque finalmente sí se ve que le gustaba ese reconocimiento social cuando iba a las escuelas y los niños se emocionaban ahí, cuando él platicaba sus historias, se mostraba sus videos, pues eso está chido y eso a lo mejor hacía eso, ¿no? Ese reforzamiento y a lo mejor quizá estaba buscando ese reconocimiento y esa cosa de crearse su personaje frente a la cámara, que volviendo al punto de en estas fechas, es algo que no hay mucha información, o sea, yo no he topado mucho análisis al respecto, pero que sí me he topado con un par de textos de revistas académicas que hablan sobre este asunto del conflicto de la personalidad en estas fechas, donde los TikTokers, los influencers, tienen ese conflicto porque, o más bien se ha visto que hay un conflicto porque pues tienen que interpretar un personaje frente a la cámara a medida que van ganando esta popularidad y que de repente no pueden tener ese conflicto cuando pues ya no están a cuadro y entonces esa relación que manejan con su familia y etcétera, y que de repente dicen, bueno, es que también eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, las actrices, los actores, que al final pues sí recibieron una capacitación o tienen claro en qué momento son actrices, tienen un personaje y en qué momento pues están fuera de él. Y esta banda no, que de repente les cuesta mucho trabajo pues reconocer en qué momento sí y en qué momento no, y que pues sí se ha observado que, o más bien se ha manifestado que llegan personas como a solicitar como ayuda porque no reconocen como esa diferencia, y que se puede ver como una situación que está muy en boga en estos días, y más cuando la gente está expuesta a estos medios de manera, pues, digámoslo así, indiscriminada, y que ya se va normalizando. Entonces, eso está simpático porque, pues digo, este amigo se adelantó a su tiempo con sus grabaciones y eso también es como un elemento ahí que valdría la pena entender, digo, como atraerlo a estos tiempos, como para ver qué está sucediendo con chavitos, chavitas que se están clavando mucho en este asunto. Y ya. Sí, igual bien interesante. Creo que me gustaría no retroalimentar, dar mi opinión o mi punto de vista a partir de el primero este comentario de Omar, después el de Oscar y Josué que tienen igual puntos en común. Y eso es eh, volver a recordar este caso popular de Heath Ledger, ¿no? El actor que interpretó al Joker,
que tanto se metió justo en este papel de que el Joker es así como el loquito, incluso justamente en el arquetipo, en la construcción de personajes, en el arquetipo del tarot, es el loco tal cual, el Joker, ¿no? Entonces, pues tanto se metió en ese personaje de alguien con problemas mentales, que eso se lo llevó a su vida y terminó en una onda de adicciones y en otras cuestiones, pues que terminó suicidándose, ¿no? Ya no soportó y se murió, bueno, se suicidó. Y eso pasa, sí, justamente eso pasa. Y creo que también se me hace como muy relevante en el contexto de la película porque pues pareciera que sí, justo eso, ¿no? Llevó a tanto su personaje, este personaje que yo no había visualizado esta parte de estar obteniendo un reforzamiento constante de su entorno, que a lo mejor en esa época no estaban de moda los TikToks, pero sí estaba como empezando esta onda de los reality shows, esta onda, me acuerdo que incluso estaba muy de moda otro que igual se murió en condiciones parecidas, Jeff Corwin, ¿no? Que era como explorador, no me acuerdo exactamente cómo es la terminología que tendría, pero era un explorador que siempre estaba ahí en contacto con, sobre todo, reptiles y eso. Ándale, y sí, justamente una mantarraya le atraviesa el corazón con su aguijón y muere. Pero bueno, eso por el lado de lo que comenta Omar, sí me parece muy relevante retomarlo, pero también en el lado de lo que dicen Josué y Oscar, sí, exactamente Freud habla de que el placer es inconmensurable. Es decir, podríamos decirlo desde la película, ¿qué tanto es tantito? Y que también después Lacan habla o retoma este concepto en una metáfora que es lo del tonel de las Danaides, que es un mito griego en el que unas princesas que eran llamadas las Danaides son condenadas a ir al infierno y en el infierno tienen la labor de estar llenando un tonel que es un barril, pero que no tiene fondo. Y entonces su misión es estar llenando de agua ese barril, lo que vendría a ser igual un poco lo mismo con el mito de Sísifo, ¿no? Este personaje que está condenado a subir una roca por una montaña, pero que cada vez que va avanzando, al siguiente día vuelve a retroceder y entonces es interminable su lucha. Y lo mismo pasa pues con el placer. O sea, el placer nunca se va a llenar y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana y lo vemos en la película. ¿Qué tanto fue tantito para Timothy Treadwell empezar, como decía Josué, primero con una ardilla, y después así como que íbamos los animales más grandes y más grandes y más grandes y más grandes hasta que de plano pues esa búsqueda del placer lo mató, ¿no? Y ahí es donde de pronto uno pues tiene que también saber hacer ese balance de decir qué tanto eso que deseo lo puedo conseguir y qué tanto se puede volver una lucha viciosa, ¿no? El querer conseguir eso por el conseguirlo. Eso en el aspecto del concepto del principio de placer. Y también digo, quiero sacar inevitablemente siempre como mi parte chaira y que tiene que ver con lo que dice también Omar. Pues de una u otra manera, en esta cuestión de construir un personaje, que es lo que hacen los TikTokers, pues ese construir el personaje está guiado por el capital, ¿no? ¿Qué tanto nuestra personalidad no la está guiando el modelo económico en este momento? ¿Qué tanto nuestra personalidad no está moldeada por el modelo económico y político? Pues yo diría que bastante, en el sentido de que si te está dando una retribución económica, tener una determinada personalidad, como estos que le dicen NPC, ¿no? En TikTok, que son personajes que en los videojuegos se les llama no playable character, una cosa así como jugadores no, personajes no jugables, que son como estos clásicos personajes que están de fondo en los videojuegos, nada más así como haciendo movimientos mecánicos. Se me hace bien curioso cómo hay muchos jóvenes ahorita dedicándose en TikTok a hacer eso y que les pagan por hacer eso. Entonces, qué curioso, ¿no? Que tu conducta esté moldeada por el sistema económico, porque eso es lo que en ese momento está dejando, por así decirlo. Y que en el caso de Timothy Treadwell, pues no es que lo vea tal vez tal cual desde el capital, pero pues sí de una u otra manera muchas cosas de lo que él hacía, de su conducta, pues ah, estaba influida, estaba incluso hasta cierto punto moldeada pues por todo lo que
que históricamente, culturalmente, contextualmente le estaba rodeando. Y que otra vez vuelvo con como esa incidir, ese insistir en que pues en un proceso terapéutico no se puede simplemente analizar al individuo como si fuera un ente, o al sujeto, o al analizante, al paciente, como si fuera un ente vacío, ¿no? Como un ente ahí soltado en el vacío y que no tiene nada alrededor. Y eso es lo que quería retomar de Timothy Treadwell. Creo que realmente también para entenderlo a él, y hasta en un ejercicio terapéutico, pues tendríamos que entender a sus padres, a su familia, a su contexto, y que eso es mucho de lo que también se hace en los procesos terapéuticos. Llega un momento donde tal vez te das cuenta, sobre todo eso lo hacen en el sistémico, te das cuenta de que tal vez ni siquiera es que el conflicto sea la persona que asiste a consulta, sino que todo está articulado desde su entorno y que aparentemente esta persona llega con un malestar, un síntoma, empieza a presentar una causa de consulta, pero al avanzar en la terapia uno se puede dar cuenta y decir, híjole, es que la bronca no es él, la bronca es su contexto, la bronca es su familia. Y por más que yo lo quiera, pues aquí tratar de ayudar con ciertas técnicas o incidir o intervenir, no va a pasar mucho si es que no cambian ciertas cosas en su contexto. Y es por eso que me parece relevante de nuevo hacer énfasis en que la psicología pues es indudablemente social. No podemos pensarla solamente como un fenómeno biológico, biomédico, en el que las conductas se dan así aisladamente y no hay nada alrededor de ello, sino que como lo vemos en la película, hay muchas cosas que tal vez no es propicio decirlas así de manera osada o de buenas a primera, pero que sí es muy evidente que había muchas cosas en su entorno que lo llevaron a eso, ¿no? Que lo llevaron a terminar siendo ese personaje tan peculiar que era. Entonces, pues, no sé, ya nos estamos acercando aquí a la curva final de la sesión. No sé si quieran agregar algunas otras puntos, quieran seguir abundando en algún otro punto. Es decir, yo no tengo problema con los horarios, pero a razón de también ya no estar dando vueltas en los mismos temas y avanzar en otros, pues no sé si ustedes quieran hacer alguna otra observación o señalamiento o participación, pues. Hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto, nunca se callan eso. Sí, no. Bueno, pues creo que Alejandro o Alexandro, ya nos dirás tal vez ahorita tú si participas, cómo se dice, porque ya me quedé con la duda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, es Alexandro. Alexandro, ok, sí, sí, es poco común, no lo había escuchado, pero sí está chido tu nombre. Gracias, gracias. Eh, bueno, yo voy a enfocar lo que han comentado desde el punto de la medicina. Bueno, yo estudio medicina, médico cirujano. No en la UNAM, lo estudio en la Universidad Veracruzana, pero me resulta bastante interesante cómo es que propiamente estos temas que han estado comentando también se pueden enfocar no solamente, digamos, en un tema que, por ejemplo, en donde yo me enfoco, que son temas más biológicos, ¿no? O sea, más no tanto hacia el lado humanístico, ¿no? Me resulta interesante por lo mismo de que en las clases que yo he llevado, este balance entre lo humanístico y lo, digamos, lo biológico se ha estado buscando y propiamente pues como comentaron, ¿no? Que no solamente es un factor propio de la persona, ¿no? Sino que son factores de todo lo que lo rodea, ¿no? Así como comentaste hace un momento, como puede ser el propio capitalismo, su propia familia, su propia, digamos, el propio lugar donde ésta viva, como fue la comparación de la cuestión digamos, una persona que vive en Palestina a una persona que vive en un país, pues, digamos, nórdico, ¿no?
O sea, es un conjunto de cuestiones las cuales uno no se puede arriesgar a mencionar o decir directamente a la persona, es que tú tienes esto, es que a ti te pasa esto, ¿no? Porque se tienen que analizar diversas cuestiones, como es en el caso de este documental, ¿no? En el cual, pues, si uno lo ve de una primera mano, se podría uno llevar pues, una primera impresión, ¿no? En base a las propias creencias que tiene uno, ¿no? Pero es importante el hecho pues, de profundizar más e incluso abrir, pues, se podría, por decirlo así, abrir la mente, ¿no? Para, pues, o sea, poder observar un panorama más amplio y no centrarse solamente en una cosa. Y bueno, eso lo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Alexandro. Oye, una preguntita, ¿tú eres de primer semestre o...? No, yo soy de cuarto semestre ya. Ah, de cuarto semestre. No, pues mira, fíjate que se me hace como bien interesante y bien importante que tú que, por ejemplo, estás en el área muy médica, que bueno, de hecho, ya de paso, a lo mejor a estas alturas ya sabrás que estamos aparentemente ahorita en el paradigma, en el modelo biopsicosocial, que implica pues justamente juntar estas tres dimensiones de lo biológico, lo social y lo psicológico en el concepto de salud, pensar como que no es una dicotomía como se pensó al principio de atomizar el cuerpo de la mente, de separarla, sino que justamente siempre tienen una dinámica, una inercia que se interrelaciona de una u otra manera. Y se me hace como bien interesante porque al final también mucho de lo que siento que hace falta es poner el dedo en el renglón que la misma medicina pues sí está ahorita ocupando, o al menos quiero decir yo eso de manera muy pararme el cuello quizá por nuestra área, por nuestra disciplina, pues yo creo que sí, mucha parte de lo que falta en la salud es darle su justo valor a la psicología. Y no la psicología nada más como esa cosa que ahí te sientan en un consultorio y X o Y, sino la psicología como lo que estamos tratando de guardar aquí, de pensarlo como una disciplina compleja que conlleva muchas áreas, mucha interdisciplinaridad, mucha multidisciplina y que pues también en algún momento dado ojalá podamos realmente tener como una labor hombro a hombro médicos con psicólogos para poder paliar ciertas situaciones pues médicas que yo por lo menos en mi contexto, en mi entorno cercano te puedo decir que actualmente muchos problemas que se manifiestan somáticamente de salud, gripas, situaciones gastrointestinales, situaciones enfermedades crónicas, yo lo puedo analizar como que realmente tuvieron una implicación psicológica muy importante en el origen de esa enfermedad. Entonces, me parece bien valioso que pues, estés asistiendo a estas sesiones porque ojalá de una u otra manera, tú que estás como muy metido en este lado bien positivista y que de una otra manera no tienes de otra más que entrarle por ahí, pues también ojalá te quedes con otra visión y con otra perspectiva de que esos problemas, esos fenómenos de salud sí es importante pues verlos desde otras dimensiones, ¿no? Adelante, adelante, Oscar. Perdón, estaba checando algo. Sí, no te preocupes. Eh, bueno, yo quería también tratar de irle dando, como tú dices, la curva del cierre del final. Espero no desviarlo tanto, pero tal vez haciendo uso de esta herramienta que tenemos ahorita, hacer como un pequeño ejercicio, ¿no? De si nos aventuráramos a hacer como un tipo diagnóstico, realmente, Timothy, era necesario. Me gustaría preguntarles a todos, ¿no? O sea, o a ti, Emil, incluso, ¿qué opinión tienes muy clínica, bueno, psicológica, como en la formación psicológica? ¿Necesitaba realmente tal vez algún tipo de terapia? O sea, ¿era necesario llevarlo a alguna situación de ese estilo? ¿Creen que era realmente alguien que necesitaba psiquiatría o algo? Porque estaba en el libre ejercicio de su libertad, ¿no? O sea, realmente... Sí, bueno, si estamos haciendo todo el uso del análisis por el lado del malestar de la cultura y las cuestiones que cómo pues, pudiera estar padeciendo sus comportamientos, su conducta, era algo que meritaba valorarlo desde esa perspectiva, o simplemente pues era un individuo que pues justamente bajo su contexto y todo pues se comportó de otra manera y que tampoco ejercía algún tipo
conducta que afectara a la sociedad, ¿no? A la civilización. O sea, realmente pues, hasta incluso no interrumpió a nadie ni ejerció algún tipo de violencia, una conducta desadaptada visible ante la sociedad. O sea, bueno, al menos que no tangiblemente dentro de ella, pero pues, ¿qué es lo peor que pudiera haber afectado a otros? Pues que pues, al final recoger, desgraciadamente se oye crudo, pero sus restos humanos y mover la gente y forenses y todo eso, pero más allá de eso, pues no causó mayor estrago en la sociedad, ¿no? Él vivió y ejerció su libre libertad, y su novia, que tampoco nadie la coartó en decidir estar en esos riesgos con él. Digo, me aventuro a preguntarle si es que es algo a que amerite ese tipo de análisis y pensarlo de esa forma. Muchas gracias por proponer el ejercicio. No sé si alguien quiera dar una primera respuesta. Adelante, Andrea. Bueno, pues aquí regresando a la sesión, porque Muchas me gracias. desconecté un buen rato. Qué bueno que te regresaste. Pero sí, pero bueno, no vi la película, bueno, el documental, pero sí me acuerdo haber visto pues esa parte del video, pues precisamente en su deceso en Facebook. Yo pensé que era falso, pero era cierto. Y ahorita vi la sinopsis de este documental y dije, ah, mira, era de eso. Entonces, ahorita lo que pregunta el compañero Oscar, no sé, yo pienso quizás verlo desde el punto de vista, estoy llevando ahorita la materia de ética en psicología, entonces se podría ver también desde el punto de vista ético, ¿no? O sea, si no le hacía ningún daño a otro ser humano, sin embargo, ahí mismo en la sinopsis lo alcancé a leer, o sea, le advertían, es peligroso para ti, pero bueno, eso evidentemente no le importaba. Pero también es peligroso para la vida silvestre, ¿no? Para los mismos osos, el estarlos acostumbrando a esa interacción con los humanos, y eso es algo súper común. O sea, hay un montón de videos en Facebook de personas alimentando a animales salvajes y queriendo acariciarlos, y la gente, o sea, les dice, no, no lo hagan, no lo hagan, pero ellos no sé, o sea, como que se sienten, no sé si se quieren sentir valientes, si ya saben, por la foto, también en algunos casos, o simplemente, ay, porque los animales se ven bien bonitos, sí son bonitos, pero, o sea, es cierto, y los biólogos podrán darle como que tienen más, son más conscientes de la importancia, ¿no? De mantener la vida salvaje como tal, salvaje. O sea, y al final él era un aficionado, ¿no? Por ejemplo, están los fotógrafos de National Geographic, que son muy respetuosos con la naturaleza. Estaba viendo a uno, no sé si estaba con lobos o qué, pero sí ponía así un cerco y jamás intentó alimentarlos, aventarles comida o nada, o sea, nada más estaba fotografiándolos y siempre mantenía y trataba de que ellos mantuvieran su distancia, ¿no? Y él sabía el riesgo al que se exponía, estaba también consciente, pero también había ciertos límites que él mismo ponía, ¿no? Sabiendo pues el respeto a la vida silvestre y no nada más a las personas, ¿no? Entonces, o sea, si tanto nos gusta la vida silvestre, entonces qué tanto la estamos respetando. Y bueno, esa sería mi participación. No sé si bueno, también estaba diciendo, o sea, si se le, por ahí algo entendí de si se le pudo haber hecho, si necesitaba ayuda psicológica, quizás, y que lo viera como desde el punto de vista ético, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues ya sabemos que, o sea, se pudo haber intentado, pero pues al final no puedes, no sé, está raro, o sea, no puedes controlar lo que piensan las otras personas, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos en la psicología? No sé, bueno, hacer que lo vean de otra forma, pero no sé. Entonces, ya, no me quiero hacer más bolas, esa es mi participación. No, no te preocupes. Muchas gracias por tu participación. Y sí, creo que incluso hasta me ayuda a ver un punto, porque yo ya iba igual a contestarle a Oscar algo, y creo que el haber escuchado tu participación también me ayuda a visualizar otra perspectiva. Y esa es pensar que también una de las cosas en las que creo que cojeamos mucho en la psicología es que como que queremos ser sabedores de todo y especialistas en nada. Y pasa mucho, sobre todo como en el área de sociales,
que sí, a lo mejor estamos muy preocupados por las causas sociales, por las implicaciones sociales de los factores psicológicos en las personas, en la salud, pero pues también a veces no podemos dejar de lado pues que sí hay cosas biológicas, que sí hay cosas que de una u otra manera sí son la labor de la ciencia, que sí hay cosas que le corresponden a esa área y que a veces nosotros como más en el área de de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, no lo sabríamos abordar. Y efectivamente, como dice Andrea, tal vez desde lo psicológico, sí, yo diría, no requería, tal vez, no es como que no requería, sino que como que una de las máximas de la terapia es pensar que si una persona no se acerca por su propio pie, el proceso va a ser fallido. O sea, no puedes obligar a alguien a asistir a un proceso terapéutico. Generalmente ese proceso terapéutico se tiene que dar por deseo propio. Y eso es lo que pasa mucho como en estas cuestiones de rehabilitación o de cuando anexan a la gente, ¿no? Pues justo el por qué fallan, el por qué terminan siendo reincidentes ese tipo de personas, es porque pues no deseaban en ese momento esa atención, no deseaban ese tipo de tratamiento. Y si no lo haces realmente porque quieres o deseas tú buscarlo, es muy probable que sea fallido. Entonces, más allá de lo ético de que si tenemos una obligación o no con los pacientes, pues creo que también más bien hay que pensar en el paciente como un ente activo, no como un pasivo que está ahí parado en la sociedad esperando a que lo salvemos y que lo traigamos a la gloria del Señor casi casi, sino pues al final las personas existen y tienen pues propia libertad en cómo accionar y cómo hacer su vida, mientras tanto no transgredan la de otros, obviamente, ¿no? Obvio que si ya es una situación tan patológica que realmente sí está causando conflictos muy fuertes en los otros, pues sí se buscan otros medios, ¿no? Pero mientras tanto no, pero en lo que sí concuerdo bastante con Andrea es pensar que a veces como psicólogos no tenemos tanta idea de esas implicaciones biológicas, porque al final sí lo vemos ahí medio embarradito, pero de esas implicaciones biológicas que existen en nuestro entorno, nosotros existir en ese entorno, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos pensar, llevándolo incluso hasta cuestiones más políticas, ¿no? Ahorita lo vimos mucho con esta coyuntura de lo del Tren Maya y que fue justamente un debate bien canijo, ¿no? Podríamos pensar que socialmente esa región sí requería como la interconectividad, que sí requiere pues también el flujo de capital, el flujo económico a través de las conexiones por medios por vías de comunicación que podía ser en este caso el tren, pero a qué costo también habría que pensar eso, ¿no? Habría que pensar a qué costo son las cosas que como sociedad estamos proponiendo y que al final también pasa con la psicología, porque pues creo que yo lo he dicho en otros espacios. Lamentablemente suena muy feo decirlo, pero la psicología se fundó sobre el horror. Sabemos, igual ahí lo verán de pronto los compañeros de primer semestre, creo que en este caso nada más es ahorita Andrea, eventualmente verás la historia de la psicología y te darás cuenta que gran parte de su avance o los máximos de sus avances se dieron en la coyuntura de las guerras. En esa época donde las leyes se desvanecían, la bioética se desvanecía, se desdibujaba, y entonces se le permitió a los científicos en ese momento hacer a diestra y siniestra lo que se les antojó casi casi. En esta fin aparente de decir es que es para generar beneficios para la sociedad en términos de medicina, de salud mental, sí, pero ¿a qué costo? En ese momento fue a un costo muy fuerte y la ciencia y la medicina pues sí han arrasado con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de hacer también una resistencia. Sí que obviamente la ciencia debe de existir y que ha traído muchos avances bastante, digamos, benéficos para la sociedad, pero también a veces habría que poner el dedo en el renglón de a qué costo están pasando esos beneficios y en la misma psicología que tal vez lo que nos incide o lo que nos corresponde, a qué costo vamos a hacer ciertas cosas como psicólogos. Por ejemplo, desde la perspectiva cognitivo-conductual, ¿a qué costo vamos a seguir manteniendo ese paradigma sabiendo las implicaciones que socialmente de pronto ha llegado a tener en el ámbito laboral, en el ámbito publicitario, en el ámbito hasta el mismo clínico,
Y no por decir desaparezcan esos modelos, sino creo que la resistencia desde la sociedad es decir, no está bien esta práctica, vamos a cambiarla, vamos a tratar de proponer algo nuevo. Tal vez se siente difícil, se siente inalcanzable desde la individualidad de un estudiante de Soayet, pero si de alguna u otra manera no se hace desde algún lugar, eso simplemente no va a pasar. Entonces, pues sí, a lo mejor se presta como una tarea guajira, compleja, pero ya por lo menos movilizar el deseo a esas intenciones, por lo menos a nosotros en nuestra práctica individual nos puede ayudar a replantear ciertas cosas de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, volviendo a tu ejercicio, Oscar, pues sí, desde lo psicológico yo diría que no puedes obligar a nadie a asistir a una consulta, pero desde lo biológico sí tiene también mucho sentido lo que plantea Andrea y sí, no podemos tampoco estar incidiendo a diestra y siniestra en la naturaleza y pensar que pues todas las vidas tienen importancia, ¿no? En el sentido de, me escuché muy pro vida, ¿no? Pero me refiero a las vidas, pues tanto animales como humanas, pues, también tienen sus propias características para existir y no podemos estarlas incidiendo constantemente. Algo que, dicho sea de paso de nuevo, sabemos que ha hecho mucho la psicología científica a través de la experimentación. Pero bueno, ya no me quiero ver como muy hater de esa parte de la psicología. No sé si quiere alguien más dar una opinión. Ya hasta asusté a Andrea. Ya dijo, no, aquí son puros loquitos del parque. ¿Alguien más quiere dar alguna participación o? Bueno, pues de nuevo agradecerles otra vez que sigan participando. Cada vez veo pues diferentes. Ah, ya regresó. Ya me había asustado, Andrea. Pensé que dije algo que no estuvo bien. Ay, no, es que a las 10 de la noche como que se me cierra todo. Todas las aplicaciones, es el modo nocturno de mi celular y tuve que volver a abrirlo. Ah, no te preocupes, no pasa nada, pero sí, pues también si eventualmente discrepan con una visión nuestra, pues para eso estamos aquí, para debatirlas de la mejor manera. Entonces, pues ojalá puedan seguir pegados a este espacio, particularmente quienes van empezando en la carrera para de una u otra manera, pues poderles presentar otra perspectiva de lo que es la psicología, por lo menos ya desde nuestra experiencia y pues cada quien también desde sus intereses, que creo que hemos hecho caminos alternativos a lo curricular. Entonces, pues les agradezco mucho su participación y pues ojalá no se pierda el ánimo de seguir construyendo este espacio. Pues muchas gracias pues por el tiempo, la dedicación, las recomendaciones, la verdad muy buena película y todo excelente. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo ahí por el grupo y en nuestra siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, descansen. Gracias, Orin. Igualmente, Gracias a bye. todos. Bye. Bye. Bye, gracias. Hasta luego, muchas gracias.